Plan estratégico, implementación. Lo que vamos a ver en esta unidad es cómo armar un presupuesto de egresos. ¿Por qué presupuesto de egresos como compras y pagos? Para simplificar el análisis en la presentación, vamos a poner un supuesto en que todas las compras que realizamos se abonan en efectivo. Es decir, nosotros vamos a tener un presupuesto de compras que es exactamente igual al presupuesto de pagos, porque los pagos se realizan en el mismo momento que se adquiere la mercadería o los insumos, la mano de obra y todo lo que tengamos que adquirir para armar nuestro presupuesto. Este cuadro representa el resumen de costos totales. En la primera columna tenemos los años que estamos analizando, el año 1, el año 2 y el año 3. Estos periodos los van a definir ustedes de acuerdo al proyecto que están analizando. Y en la primera columna tenemos los costos de operación. Los costos de operación están formados por todos los costos necesarios para producir el bien o servicio. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo calculamos estos costos y de dónde salen cada uno de estos valores que estamos mostrando en el cuadro. La tercera columna hace referencia a lo que es el costo financiero. El costo financiero surge del préstamo, que en el análisis del caso que estamos realizando vimos en la financiación con aporte de terceros. También a continuación vamos a ver cómo calculamos este costo financiero, de dónde surgen estos valores. También vamos a ver la depreciación y el recupero. Esto es un término netamente contable que vamos a ver de dónde surge y para qué lo utilizamos. Y en la columna siguiente, cómo calculamos los impuestos que vamos a tener que pagar por la actividad que estamos proyectando realizar. La suma de todos estos costos, el costo de operación, el costo financiero, la depreciación y los impuestos, me determina el costo total de este presupuesto de egresos. Entonces, a continuación vamos a comenzar a explicar de dónde surgen y cómo se calculan cada uno de estos costos. Bien, los costos de operación están formados por los costos necesarios para la producción del bien o servicio, los costos de administración, que son todos los costos que necesito para poder administrar el negocio, teléfono, la gestión, la secretaria, el contador. Y después los costos de comercialización, que son los costos que nosotros en los cuales incurrimos desde que el producto o servicio sale del área de producción hasta que llega al consumidor o cliente. Todos esos costos se consideran de comercialización. Para un mejor análisis, lo que podemos hacer también es poder diferenciar o dividir cuáles de estos costos son fijos y cuáles son variables, entendiendo que los costos fijos se mantienen independientemente, se mantienen fijos, por supuesto, independientemente del volumen de producción que nosotros tengamos en ese momento. En cambio, los costos variables van variando en función en que varía la producción del bien o del servicio. En este caso particular, definimos costos de producción variables y fijos, tanto para el año 1 como para el año 2 y para el año 3. Definimos costos de administración fijos, también para los 3 años, y costos de comercialización variables, suponiendo que solamente vamos a tener unas comisiones por ventas. También para los 3 periodos. De este detalle de costos obtenemos unos totales por año que están marcados en rojo para que ustedes lo puedan identificar claramente.
de donde se desprende que el año 1 tenemos un total de costos de operación de 39.600 pesos, en el año 2 un costo total de operación de 24.090 y en el año 3 de 28.380. Estos valores son los que figuran en el resumen de costos totales como costos de operación. 39.600 para el año 1, 24.090 para el año 2 y 28.380 para el año 3. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular los costos financieros de este cuadro resumen de costos. Como bien recuerdan, en la unidad de plan de inversiones nosotros analizamos la posibilidad de financiar parte de nuestra inversión con un préstamo de 360.000 pesos con una tasa efectiva anual del 20%. Ese cuadro de amortización que vimos en su momento contenía un total de cuota anual que teníamos que pagar por año, era la suma de todas las cuotas mensuales año a año, y esa cuota anual tenía un componente que correspondía a la amortización anual del préstamo y tenía otro componente financiero que era el interés que tenía esas cuotas por habernos prestado ese dinero. Entonces, para el año 1 de la cuota que nosotros teníamos de 176.031, esa cuota anual tiene un porcentaje que corresponde al interés, que es un concepto financiero, de 59.031. Para el año 2, la cuota anual tiene un interés del 33.986 y para el año 3 la cuota anual está compuesta por 11.941 pesos de interés anual. Estos tres valores que están en rojo son los que forman parte en el cuadro resumen total de lo que nosotros llamamos costo financiero. Es el costo que nosotros tenemos que pagar por el préstamo que nos hace la entidad financiera del capital que nosotros necesitábamos para poder hacer frente a la inversión que en su momento estimamos. A continuación vamos a pasar a calcular un concepto que es contable y lo utilizamos desde el punto de vista impositivo, que es la depreciación y recupero. Se estima que los activos fijos se van depreciando a través del tiempo, o sea, deprecian su valor, y esto hace que nosotros tengamos la posibilidad de ir descontando año a año esta pérdida del valor de nuestros activos para que tengan un impacto menor en las ganancias que declaramos ante el fisco. Entonces tendremos que hacer un cálculo que es del valor total de todos nuestros activos, ir dividiendo esos valores en la vida útil estimada de cada uno de los bienes para poder obtener la depreciación que van a tener dichos bienes año a año. Esto me da como resultado que de las obras civiles en el año 1, en el año 2 y en el año 3 voy a perder 7.000 pesos en concepto de depreciación, y lo mismo va a suceder con las instalaciones, con las maquinarias, los vehículos, los muebles y también con los activos diferidos. Entonces, para el año 1 vamos a tener una depreciación de nuestros activos de 34.628 pesos. Para el año 2 el mismo valor, y para el año 3 exactamente el mismo valor, porque estamos dividiendo los valores de nuestros activos fijos por una cantidad X de años. Lo hacemos a 3 años porque el análisis que estamos realizando tiene este plazo de análisis. En el caso que ustedes estén analizando más años o más periodos, tienen que agregar en este cuadro los periodos faltantes. Entonces, nuevamente remarcado con rojo para que ustedes puedan
visualizarlo fácilmente, el resultado es el que nosotros agregamos en el cuadro de resumen de costos totales como depreciación y recupero. 34.628 tanto para el año 1 como para el año 2 o como para el año 3. Bien, ahora, con estos valores, costos de operación, costo financiero y depreciación del recupero, nosotros ya estamos en condiciones de poder calcular el impuesto a las ganancias, que el mismo va a ser sumado en esta columna de impuestos. En este momento no está porque todavía no lo calculamos, y el número que figura acá de 15.225 en realidad corresponde al impuesto a los ingresos brutos. Es decir, ustedes del presupuesto de ingresos que calcularon en la unidad anterior van a tener que multiplicar por el coeficiente del impuesto a los ingresos brutos para poder determinar año a año cuánto van a tener que pagar de impuestos por esas ventas presupuestadas que estiman tener. En el ejemplo que estamos siguiendo, van a tener que pagar ingresos brutos para el periodo del año 1 de 15.225, para el año 2 de 21.875 y para el año 3 de 30.800. A este valor de impuestos le vamos a sumar ahora el impuesto a las ganancias, que lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a poner año a año cuáles son nuestros ingresos totales. Estos valores ustedes los tienen en el presupuesto de ingresos. Si se fijan en la unidad anterior, el ingreso total del periodo 1 era de 435.000 pesos. El del periodo 2 de 625.000 y el del periodo 3 de 880.000. A este ingreso total le vamos a restar el costo total por cada periodo, que este valor lo obtenemos de la suma de el costo de operación, que ya lo calculamos, del costo financiero, que ya lo calculamos, y del cuadro de amortizaciones y depreciaciones, que también lo calculamos. Esos tres conceptos nos suman 130.259 en el periodo 1, 92.704 en el 2 y 74.949 en el periodo 3. ¿Por qué no sumamos los ingresos brutos? Porque para poder calcular el impuesto a las ganancias nosotros tenemos que tener la utilidad bruta antes de impuesto. Entonces el impuesto a los ingresos brutos acá no lo estamos considerando. Entonces, restando el ingreso menos del ingreso total que nosotros estimamos, restándole el costo total que acabamos de calcular, obtenemos una utilidad bruta para el periodo 1 de 304.741. Si a esta utilidad le aplicamos el 35% de impuesto a las ganancias, nos da como resultado que para el periodo 1 vamos a tener que abonar en concepto de impuesto a las ganancias 106.659 pesos. Para el año, el mismo cálculo lo realizamos para el año 2, en donde el resultado va a ser de 186.304 en concepto de ingresos de impuesto a las ganancias, y el mismo cálculo hacemos para el año 3. De esa manera agregamos al cuadro resumen total de impuestos estos valores del impuesto a las ganancias adicionado al impuesto de ingresos brutos que anteriormente teníamos en este cuadro resumen. Como conclusión nos da que para el periodo 1 tenemos un total de impuestos sumando ganancias e ingresos brutos de 121.884, para el periodo 2 208.179 y para el periodo 3 312.568. De esta manera podemos observar que el costo total que vamos a tener por la operación que estamos proyectando generar en nuestro emprendimiento va a ser para el periodo 1 de 145.484, para el periodo 2 de 114.578
y para el periodo 3 de 105.748.